quizá no es el tema de fondo, aunque muchos dicen que sí tiene mucho de peso, pero empecemos por este. Este mecanismo de pagos significa que la caja fiscal está en soletas, que no hay plata para pagar. ¿Y cómo hace el constructor al que le deben, por ejemplo, desde hace un año para negociar esos papeles en la bolsa de valores? ¿Cuánto pierde? Explíquenos en fácil para que todos entendamos cuál es el mecanismo de los papeles en manos de proveedores. Bueno, en primer lugar hay que decir que no hay plata para los proveedores nacionales, pero aquí ha habido suficiente plata para los pagos a los tenedores de bonos externos y ahí se ha salido dinero constante y sonante, o sea, cash. A los proveedores internos les están dando en papeles y cuando van a negociar en el mercado secundario, sea en la bolsa de valores o con un banco que les compre los papeles, les van a hacer un descuento. Y ese descuento va a tomar en cuenta precisamente la capacidad de liquidez que tiene el Estado. Y como es una capacidad bastante baja, bastante disminuida, el descuento va a ser alto. En algunos casos se llega a hacer descuento de hasta el 50% de sus papeles. Le dan a unos papeles que son 1,000 en nominal, pero termina usted recibiendo 500. Entonces, evidentemente, lo que usted menciona, la necesidad de flujo que tiene el constructor, que tiene el proveedor, se ve muy mermada. Es una situación complicada, porque ya digo, se ha priorizado la salida de capital de la economía y no la circulación dentro de la economía nacional. El dirá, pues más o menos, no me pagan hace un año, del abogado del sombrero, páseme acá los papeles, pero es que no le queda más remedio, tampoco es que es una fórmula porque después hay la expectativa de que los bonos van a subir. Los bonos no van a subir. Y además la liquidez es necesidad inmediata. O sea, habrá muy pocos que reciben los bonos y podrán sostener esa inversión para que en un futuro les pague la totalidad del valor. Pero la mayor parte de los proveedores necesitan el dinero ahorita, este momento, el billete, ya, para poder continuar su actividad. Y ahí tenemos un problema de liquidez. Claro, ahora, estando usted en los zapatos del ministro, hablemos de la parte, si esto fuera un acierto, supongamos. Si no tiene usted plata en caja, ¿usted también habría hecho eso o no? Mire, lo que yo no hubiera hecho es pagar la deuda afuera, porque eso hasta el propio Fondo Monetario Internacional les dijo, señores, no es el momento de sacar recursos de sus economías, es el momento de mantener los equilibrios internos, domésticos, y en otro momento pagaremos. Y habían cláusulas de contingencia. Cualquier contrato civil, Jimmy, tiene ahí una cláusula que dice fuerza mayor, contingencia, caso fortuito, y en esas circunstancias usted cambia las condiciones. Eso le pasó al país. No era necesario pagar. Pero aún así la pregunta es, perfecto, se pagó con todos los bemoles. ¿Y cómo es que habiendo pagado y habiendo demostrado a Ecuador su voluntad de pagar y de cumplir, ahora no estén de acuerdo el 100% de los tenedores de los bonos en negociar en otras condiciones, sino más o menos el 52%? Sí, es el 53% el que les ha dicho sí a la forma como decidió el gobierno entrar en esta negociación, que fue equivocada. Por supuesto, ellos hablaron de la negociación de mercado y que tenían que ir ahí a reconocer lo que el mercado decía. Hay otras formas de renegociación y las hemos hecho. En el año 2009, a mí me tocó coordinar el Ministerio de Política Económica, hicimos una renegociación distinta y logramos disminuir papeles que eran muy costosos, los bonos 2012 y 2030, en el 70% de su valor. En este momento, el propio mercado, fíjese usted, en marzo reconocía los bonos ecuatorianos al 20 y 25% de su valor. Debía entonces haberse aprovechado esa circunstancia, que era una crisis mundial, no solo nacional, para hacer una renegociación favorable. Con los anuncios de Martínez y compañía, lo que han hecho es duplicar el precio de los bonos entre marzo y julio. Solo ahí ya tenemos una gigantesca pérdida. Así logremos una renegociación exitosa que más del 35% de los tenedores de bonos les está diciendo no. Y recordemosle a la ciudadanía, para poder llegar a un acuerdo, necesitan la anuencia del 66% de los tenedores de bonos y del 75% de los tenedores de los bonos 2024, que no lo tienen. Economista, un saludo. Omar Jaén le habla. Economista, pero el gobierno aduce que se tuvo que pagar porque si no nos iban a cerrar la llave. Que decían que, por ejemplo, si no se pagaban los bonos, se nos iba a cerrar las vías con el Banco Mundial, con la CAF, con distintos organismos. ¿Cuán cierto era eso? Aquí se le miente al país todos los días, Omar. Todos los días se le dice medias verdades, se le miente descaradamente. El 23 de marzo, tanto el secretario de la presidencia, Roldán, como el ministro Martínez salieron a decirle eso al país,
Yo escuché la rueda de prensa y decían que si no pagamos a los tenedores de bonos nos van a cerrar los créditos, los multilaterales, refiriéndose al Banco Mundial, al BID, a la CAF, incluso le metieron en la colada al gobierno de China. Mentira, mentira. En el 2009 hicimos una renegociación política. Aquí había una fuerza mayor, que es la pandemia. En ese momento se hizo una renegociación política, porque esa decisión la tomó el gobierno del presidente Correa, y no nos cerraron la llave los multilaterales. Seguimos recibiendo créditos de BID, CAF y Banco Mundial. Economista, pero los detractores de Rafael Correa dicen que por la forma en que ustedes renegociaron esa vez, engañando supuestamente al mercado, fue que después nos vinieron los préstamos, pero con tasas altísimas. Bueno, eso es lo que dicen los detractores. Lo que hicimos es renegociar unos bonos con tasas altísimas. Para recordarle también a la ciudadanía, los bonos que renegociamos, los 2012, por ejemplo, eran del 12.5%. Y hecho por los gobiernos anteriores a la Revolución Ciudadana, por la de los que ahora nos quieren dar clases de economía. Ellos hicieron esas emisiones de bonos. Y de esos niveles hicimos nosotros la reducción. Entonces, ahí hay una cosa que la dijo ayer el ministro de Economía argentino. No se les está pidiendo que pierdan, se les está pidiendo que ganen un poco menos. Porque si ellos no ganan un poco menos, internamente hay más pobreza, más desempleo, menos producción y perdemos todos. Incluso pierden ellos porque podemos llegar a un default. Claro, ahora que usted habla de estos temas que son del día a día, que la gente está sin empleo, dificultades para llevar a la casa un plato de comida, no pueden pagar la renta, no pueden pagar los estudios de los chicos, etcétera. La gente quiere escuchar de los economistas si el país tiene salida, y si tiene salida, ¿cuál es? Esa es una pregunta muy importante, Jimmy, porque cuando uno mira las encuestas de percepción de la gente, la desesperanza ha copado a todas las edades. Usted tiene a los jóvenes de menos de 24 años con desesperanza, y un país con jóvenes desesperanzados es un país quebrado más allá de la quiebra económica. Entonces hay que decir a la gente que sí hay salida. Por supuesto que sí, no como plantea el candidato Lasso en 100 minutos, eso es una burla. No, va a ser una situación complicadísima. El Banco Central en el escenario optimista dice que vamos a decrecer en menos 8% este año. En el optimista. En el pesimista estamos por sobre el 11%. Pero claro, como esto es también un tema de mal manejo económico, cambiando el tipo de manejo tenemos esperanza. Para cambiar el tipo de manejo necesitamos otro grupo político en el gobierno que tenga otros intereses y otros objetivos donde ponga a la gente por delante. A los agricultores, a los estudiantes, a los trabajadores, a los empresarios medianos, pequeños, incluso grandes, que hoy día no se ha puesto. Los productores nacionales están en una grave situación por lo que ustedes mencionaban. No hay quien come. Economista, voy a intentar ser lo más delicado posible con esta consulta para no caer en un delito. Dadas las circunstancias que estamos viviendo, dado el tema de que ahora se está planteando pagar con papeles. Recuerdo que hasta hace poco eso era pecado, pues eso era motivo de grandes portadas en periódicos y ahora parece que está pasando de agache. ¿Está en riesgo la dolarización? No creo, Omar, porque eso sería una situación bastante más compleja de la que estamos viviendo. Yo creo que cuando usted mira cuánto han captado los bancos y cuánto han colocado los bancos, usted ve una cantidad muy grande de recursos que están ahí disponibles. ¿Cuál sí es el problema que puede vulnerar la dolarización? Las inmensas salidas de capitales que ha facilitado este gobierno. Si es que se podrían más complicado las exportaciones. Hemos visto un problema con las exportaciones de camarón en los últimos días, pero no hay una complejidad. Incluso durante la pandemia vimos cómo algunas exportaciones crecieron. ¿Han mejorado los precios del petróleo? No, acá lo que hay es un problema doméstico, de crisis productiva. No hay quien compre, no hay inversión, no hay empleo. Han caído mucho la actividad de muchas empresas a nivel nacional. Ese es el problema. Y si es que el gobierno no le pone énfasis en lo que llamamos la economía productiva, entonces ahí sí vamos a tener un grave problema de liquidez y obviamente la dolarización se puede ver vulnerada, ¿no? O sea, pero economista, no diría que hay un problema en la dolarización. hay liquidez, pero no está circulando. Mire, hay liquidez para pagar afuera y ese es un error. Porque lo primero que habría que hacer es generar que esa liquidez circule y pueda usted sostener mucho mejor la economía. ¿Qué ha pasado? Hemos visto que han caído, por ejemplo, la recaudación de impuestos. Si el gobierno ve que tiene menos impuestos, menos ingresos, ¿qué necesita? Obtener recursos de afuera.
Y esos recursos de fuera nos siguen generando una bola de endeudamiento, una bicicleta eterna. Si cambiamos la lógica y empezamos a producir internamente, incluso usted tendría mejor recaudación y menos necesidad de financiamiento de fuera. Entonces, es el enfoque el que está completamente equivocado, porque ahí se está vulnerando a lo que es lo fundamental de una economía, que son sus productores nacionales. Ese es el problema. Economista, sin embargo, asumamos pues que hay un cambio de gobierno, viene otro gobierno, X, Y o Z, con la otra mentalidad, pero se encuentra con que tiene un déficit del 11 y pico % en el escenario más negativo, que no hay un centavo y que el país está endeudado. Quiere reactivar la producción, pero solo lo va a poder reactivar, no sé si endeudándose o hay alguna otra fórmula. Esa es la pregunta. Hay varias fórmulas, pero lo primero que hay que ver es cómo usted interpreta un déficit. Si el déficit se da porque usted tiene una economía que está trabajando al 30% de su capacidad, en realidad usted tiene un déficit, entre comillas, ficticio. Porque si usted aumentaría la capacidad de la economía, ese déficit bajaría. Problema sería si tenemos déficit cuando la economía está trabajando al 100%. Ahí sí tenemos un problema. No es el caso del Ecuador. Entonces vamos a suponer en un nuevo gobierno, logramos un financiamiento externo de cualquier naturaleza, pero usted inyecta esos recursos en la economía nacional. Cambia la lógica completamente, porque empieza a generar una dinámica como en una persona que tiene anemia. Si usted le inyecta sangre a la persona que tiene anemia, le da un alivio. Lo mismo pasa con los dólares en la economía. Pero si a un anémico usted le saca sangre, obviamente le va a matar, que es lo que ha sucedido con la economía nacional. Oiga, economista, ¿me podría explicar, no sé si usted está al tanto, el expresidente Correa en varias ocasiones ha hablado que durante la crisis de la burbuja inmobiliaria del 2008, del 2009, hubo un procedimiento por el cual se entregaron miles de millones de dólares a distintos países en el mundo y que en estos momentos, creo que mañana el Senado de Estados Unidos iba a debatir algo parecido. ¿Usted tiene un poco claro ese panorama? Totalmente claro, porque me tocó estar al frente de eso en las dos ocasiones, en la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional y en la de otoño del año 2009, cuando fue uno de los promotores de ese proceso fue el Ecuador. Y eso vale recordarle a la ciudadanía. ¿Qué es ese proceso? ¿Cómo fue? Mire, el Fondo Monetario Internacional tiene una moneda de cuenta que se llama derechos especiales de giro. Esos derechos especiales de giro son emitidos por el Fondo Monetario Internacional y cada país tiene una participación en función de la participación que tiene en el accionariado del Fondo Monetario Internacional. Ese año, el 2009, al Ecuador, por ejemplo, le significó recibir alrededor de 650 millones de dólares por esa emisión de derechos especiales de giro. En ese año fue un alivio. Ahora se está hablando de una misión mucho mayor, muchísimo mayor, que podría significarle al Ecuador recibir unos 2.000 millones de derechos especiales de giro en dólares, ¿no? ¿Significaría eso un alivio? Sí significaría, pero ¿qué se está planteando? Que no se repartan esa nueva emisión en función de la porción accionarial que tiene cada país, sino en función de ciertas necesidades diferentes. Por ejemplo, cómo se ha golpeado la pandemia a los distintos países, que ha sido diferenciada, con la vulnerabilidad económica, de tal forma que no haya una equidad por participación accionarial, sino una equidad diferente. Eso podría significar al Ecuador un alivio, por ejemplo, si recibiría unos 5.000, 6.000 millones de dólares. Desándeme, economista. Eso no es crédito. No es que es nueva deuda. No es nueva deuda. Eso no fue nueva deuda. Es plata que el FMI nos da, tomen, llévensela. Sí, que nos debería dar, porque en una situación como la que está viviendo la humanidad hay inequidades entre países y países, pero producto de una desangre anterior, pues, de las economías. Si el Ecuador y América Latina han pagado más de 2 veces la deuda externa a lo largo de su historia, más de 2 veces lo que nos han prestado. Entonces, ¿cómo recuperar algo de lo que ya nos hemos deshecho, ¿no? Ojalá se dé. Borja, usted dijo hace un momento pues que el caso ecuatoriano era como atender a un anémico, pues que lo que necesitaba era inyectar dinero, un suero o sangre en la economía. Perfecto. Pero resulta que no está anémico, está con cáncer el Ecuador, en enfermedades más graves. Esa sangre no lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque la producción, usted también conoce, está entre el 30 y 35%, reducida, contraída por el COVID-19 y por 500 cosas más.
¿Qué le hace pensar a usted que el próximo gobierno va a tener un escenario mejor que ese? Bueno, como les decía hace un momento, no nos va a hacer falta 100 minutos. Una fuerza política, primero, si es que gana una fuerza política que tenga objetivos razonables por delante. ¿Qué objetivos? Defender la vida, defender la salud, defender la producción y el empleo. Objetivos razonables, usted tiene la capacidad de poner todo el esfuerzo gubernamental en función de eso, primero. Segundo, no van a ser 100 minutos, probablemente sea todo el periodo. Pero si es que ya inyecta liquidez y empiezan las pequeñas, las medianas, las grandes, los emprendedores, el agroecuatoriano que ha sido tan importante por el tema alimentario, a producir, usted va a tener inversión, va a tener empleo, va a tener quien compre, va a tener consumo y es un círculo virtuoso. No de 100 minutos, ya le digo, no va a ser así, pero sí empieza pues una dinámica de crecimiento. Mire, el año 2009 caímos menos 0.6% con la crisis de las hipotecas, pero ya el año 2010 crecimos positivamente y crecimos alto. Algo así podría suceder si cambiamos la lógica de la política económica en el Ecuador. Economista, quiere decir que el Ecuador, de acuerdo a su visión, no debería tener miedo en endeudarse si es para incrementar la producción. Sin lugar a dudas, es como el caso de una empresa o de una casa. Si usted, un hogar, se endeuda para comprar la casa, hace una inversión. Deja de pagar alquiler y usted tiene ya una inversión que le sirve para vivir y para cualquier contingencia. Una empresa, si se endeuda para comprar equipamiento, maquinaria, insumos, etcétera, produce, aumenta su capacidad. Pero si se compran para gasto corriente o para repagar deuda vieja, que es lo que estamos haciendo, obviamente no tenemos salida. Obviamente no tenemos salida. ¿Y qué se le puede decir a sus colegas que insisten en que hay que seguir reduciendo el Estado para evitar situaciones como las que estamos viviendo en estos momentos, que estamos 22 de julio y todavía no se puede pagar la masa salarial a los servidores públicos? Que salgan de su burbuja, porque ellos hablan desde su comodidad de consultores, de profesores, de empresarios que hacen también de generadores de opinión económica, porque viven en un espacio súper cómodo. Pero cuando usted vive el día a día de un maestro, de un médico, de un policía que se les atrasan en los sueldos, es un drama del hogar incompleto, porque además piense usted que muchos miembros del hogar en este proceso han perdido empleo. Ya antes de la crisis sanitaria teníamos apenas el 38% de ecuatorianos con empleo adecuado. El IES ha anunciado que hay 240,000 desafiliaciones hasta el momento. Son 240,000 empleos adecuados que se han perdido. Vamos a estar por ahí del orden del 30% apenas con empleo adecuado. Entonces, en esas circunstancias, si baja la inversión pública, si baja el gasto público y si facilita el despido de muchos trabajadores, ¿cómo vamos a reactivar una economía? Porque incluso desde un punto de... Sí. Entonces, ¿usted no cree que Ecuador tiene un Estado obeso? De ninguna manera. Mire, hemos visto incluso durante la pandemia que puede haber obesidad en determinadas cuestiones. Asesores innecesarios, consultores innecesarios, pipones en definitiva. Pero en médicos, trabajadores de la salud, promotores de salud nos hubieran hecho mucha más falta trabajo en esta época, en estas áreas, que de lo que dicen. Y el año pasado se despidieron a miles de trabajadores de la salud, incluyendo médicos, enfermeras, epidemiólogos, etcétera. ¿De cuánta valía nos hubiera sido esas personas en estos momentos? Economista Borja, ¿qué errores debería enmendar el equipo económico para llegar a medianamente recuperarnos en los próximos meses que quedan en el gobierno? Que son muy pocos, ¿no? Pero siempre uno tiene que entender y asumir que se pueden enmendar los errores. ¿Cuáles son los errores que se pueden enmendar en este camino? No le veo, Jimmy, lastimosamente, no quiero ser pesimista, pero no le veo al gobierno con ánimo de enmendar errores. Porque cuando usted mira los anuncios últimos, los de estos días, los del 7 de julio, de la renegociación famosa de la deuda que dicen querer hacer, y anuncian con bombos y platillos que se iba a hacer una disminución, dijeron en primer momento, le hicieron decir al presidente, de 15,000 millones de dólares de capital, lo que ganó Jeff Bezos en un día. No, para el Ecuador es una cosa inconmensurable. Resulta que en el mejor de los casos, si aceptan la renegociación planteada, son 1.500 millones de ahorro con un plazo de aumento de 10 años más de pagos, que claro nos beneficiarían, pero que resulta que no les están aceptando. Entonces no les veo yo al equipo gubernamental con ánimo de enmendar errores. Una cosa fundamental sería inyectar
liquidez en la economía productiva, sería algo fundamental para que al menos el próximo semestre tengamos un poco de alivio en la producción, en el empleo, sería fundamental. Aumentar, facilitar los créditos que dijeron que los iban a hacer, que son una cosa imposible de acceder, los créditos en los bancos públicos y en el Banco del Pacífico. No lo pueden hacer. Le ponen 200,000 trabas para que usted no lo logre. Entonces no les veo con ánimo de enmendar.